finalizando la semana número 1 en la actividad número 3 de los conceptos fundamentales de la política. En esta semana específicamente vamos a estudiar los conceptos de política y de poder político. Conceptos muy importantes que los estudiemos y que podamos realizar esa reflexión acerca de su trascendencia y de su evolución histórica. El concepto de política, a través de la historia, es muy importante con su trascendencia y podemos establecer que los inicios de la política, como una práctica reflexionada en Occidente, se remontan al periodo comprendido entre los siglos V y IV a.C., en su forma más plena y sistemática, con la filosofía política y la ciencia política. También podemos establecer que con ellas aparecieron las primeras teorías políticas normativas puras, que nacieron en la Grecia clásica. En la Edad Antigua, por ejemplo, tenemos a personajes muy importantes como lo es Sócrates. El famoso dicho de Sócrates: yo solo sé que no sé nada. Un dicho que reflejaba la vanidad de su sabiduría. Sócrates fue obediente con respecto a las leyes de Atenas, pero en general él evitaba la política. Sócrates pensaba que estaba refrenado por lo que él llamaba una advertencia divina. Él creía que había recibido una llamada para ejercer la filosofía y que podría servir mejor a su país dedicándose a la enseñanza y persuadiendo a los atenienses. También él atribuía importante conocimiento a realizar exámenes de conciencia y hacer reflexiones sobre la trascendencia de su alma. Luego tenemos a Platón, que es tremendamente sensible a los problemas políticos de esa época. El estado ideal, según Platón, se compone de 3 clases. ¿Cuáles son? La estructura económica del Estado reposa en la clase de los comerciantes. También la seguridad, que él la planteaba en los militares. Y el liderazgo político, que es asumido por los reyes filósofos. Y así luego tenemos a Aristóteles. Pero entonces, ¿qué es la política? ¿Cómo podemos entender la política? La política es la actividad humana que tiene como objetivo gobernar o dirigir la acción del Estado en beneficio de la sociedad. Ese es el concepto más cercano a lo que podemos entender como política. Es decir, arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los estados. Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, voto o de cualquier otro modo, de cualquier otra manera. Esto podemos entender como lo que es política. Este es el concepto que nos da la Real Academia Española. Un concepto que en su término política proviene del término latín politicus. Es decir, estamos hablando de la política como una actividad eminentemente del hombre, del ser humano, una actividad que refleja su praxis, es decir, la intervención del hombre en lo social, la intervención del hombre en lo social con un objetivo específico. ¿Y cuál es este? La toma de decisiones. De esta manera,
constituimos a la política como una herramienta precisamente para tomar decisiones que permitan transformar la realidad. Aquí estamos hablando de una visión aristotélica de lo que es la política. De esta manera nos vamos al concepto de poder. El concepto de poder íntimamente relacionado con la sociedad, con la política y con el Estado. En tanto que el poder podemos definirlo como una acción que ayuda de alguna manera a organizar esas situaciones y esas formas de gobernar en el Estado. Definirlo entonces como esa capacidad, el poder mismo, de poder intervenir y hacer que se logre lo deseado. Así también en las relaciones sociales entre los individuos. En este sentido, política y poder se van a relacionar íntimamente dentro de una sociedad, de tal manera que el poder tiene una íntima relación con la política, con la sociedad. Pero se debe de tener mucho cuidado con este concepto. ¿Por qué? Porque se puede llegar a otro concepto en el sentido negativo del poder, que es la dominación. De esta manera, hablando de poder, podemos citar a Alain Badiou, quien establece que el poder político puede ser la capacidad de crear otra cosa en otro lugar. Desde la visión de este autor, poder establecer que el poder político, si se refiere a esa capacidad de crear otra cosa en otro lugar, de poder utilizarlo como la creación o la búsqueda de la libertad, de la consolidación de los derechos y del ejercicio de la justicia, contradiciendo al poder en su sentido negativo como dominación. Así entonces, el poder sumado al Estado y a la sociedad llegan a conformar el objeto propio del estudio de las ciencias políticas. Así podemos concluir que poder es la capacidad de hacer que otros hagan lo que yo quiero, lo que alguien quiere o lo que otras instituciones, formas de Estado o gobierno desean que se haga.